is these your favorite flowers lately. You think that I ain't listening, but you know I do. With your two lips on me, baby, my head starts getting daisy. Don't give me a flower, what I want is you. It happened on the day you put your hand in mine. You went up to my head just like a glass of wine. Girl, you sparked my attention like a firefly. Make me happy to be alive. You move into a room like summer breeze at noontime. Baby, out of 9, I give you 10. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores. Mi nombre es Silvia Rodríguez y hoy quiero presentarte a un autor especial, a Maxi López Acebo, quien escribió este libro Esclavo de Todos. Te va a llamar la atención porque va a hablar sobre un liderazgo especial, un liderazgo verdadero al modelo de Jesucristo. Un liderazgo, como dice en el versículo de Marcos, aquel que quiera ser el primero, que sea esclavo o siervo de todos. Un liderazgo que te va a llamar la atención porque no va a ser tanto como vos esperás de crecimiento, de prosperidad, de éxito, sino más bien de sufrimiento. Pero quédate ahí porque sé que este programa te va a gustar y te va a hablar al corazón en tu interior. Ya comienza Libros con Voz. Hola, te quiero recomendar este libro de Ed Young, Los 10 mandamientos del matrimonio. Un matrimonio para toda la vida, un matrimonio feliz para que puedas disfrutar en lugar de tener que soportar. Una guía práctica que te va a ayudar con consejos de alguien que tiene mucha experiencia en sanidad familiar. Te lo recomiendo, conseguilo en tu librería amiga. Cuando Jesús estaba llegando al final de su ministerio en la tierra, sus discípulos empezaban a ver de qué manera conseguir los primeros lugares cuando Él se fuera, o por lo menos cuando Él reinara, como era la idea que ellos tenían. Y Jesús, al escucharlos y al ver esta intención que ellos tenían, les dice: ustedes vieron cómo se manejan los gobernantes de esta tierra, de este mundo. Someten a sus súbditos, pero no va a ser así entre ustedes. Entre ustedes, el que quiera ser el primero, el líder, se tiene que hacer esclavo de todos. Esta es una frase que golpea lo profundo de nuestro carácter. Nosotros buscamos siempre ser los primeros y a veces a cualquier costo. Pero ni aun el Hijo del Hombre, decía Jesús, vino a ser servido, sino que aún siendo Señor, Él vino a servir. Por eso, esto es lo que Esclavo de Todos trata de enfatizar y de profundizar en la palabra de Dios. Así que te recomiendo Esclavo de Todos, si querés ser un verdadero líder. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Voz, hoy con un programa especial hablando sobre liderazgo y para eso invitamos a un autor de lujo. Hola Maxi, ¿cómo estás? Hola Silvia, ¿cómo va? Bien, muy bien. Qué lindo quedó tu libro. Maxi López Acebo escribió este libro Esclavo de Todos. Qué tremendo título. Fuerte. Fuerte. La Sí, verdad que sí. como el Evangelio. Creo que sí, ¿sabés? Que estamos como más acostumbrados a esto del éxito, de que todo nos sale bien, la prosperidad, bla, Sí. bla, bla, bla.
Y cuando me topé con este libro dije, wow, el verdadero liderazgo espiritual. Ujú. Dije, con este hombre hay que hablar, hay que charlar sobre liderazgo, hay que aprender sobre liderazgo, Es ¿no? así. Pero bueno, Maxi, primero queremos conocerte, ¿eh? Es la primera vez que estás aquí en Libros con Vos y es un placer tenerte con nosotros. Y queremos saber sobre tu ministerio, cómo es que llegaste a dedicarte al tema del liderazgo. Bueno, primero gracias por la invitación, la verdad. Muy agradecido, una oportunidad impresionante estar en Libros con Vos. ¿Y cómo llegué al liderazgo? Bueno, siguiendo a Jesús, vi para dónde iba y caminé con él hasta que llegué acá. Eh, yo actualmente me congrego en la Iglesia del Centro y la verdad que todo lo que puedo hacer para el Señor trato de hacerlo. Bien. Me siento muy identificado con una palabra esa que dice, lo que te venga a la mano, cuando venga sobre tu vida el Espíritu Santo, hacelo. Sí. Yo trato de hacer todo lo que me viene a la mano siempre que sea de bendición y Dios me apoye. Y en el caminar, bueno, naturalmente las cosas se van dando. Cuando uno sirve al Señor, las puertas se abren. Cuando uno bendice de corazón a la gente imita y se convierte en líder también. Digamos, yo tengo eso en mi corazón. Mi sueño es, como decía Pablo, multiplicarme en otros. Yo Claro. siempre ando buscando un Timoteo en quien multiplicarme y levantar y dejar en manos de otros las cosas que uno va empezando. Maxi, sabemos que también anduviste por Medio Oriente, ahí por Pakistán, ¿no? Por Sí, esa la verdad zona. que Dios me ha dado la oportunidad de ir a Pakistán. Todo empezó porque me invitaron a un seminario de Haggai en Singapur, digamos, fui becado para un seminario de líderes en Singapur. Y ahí conocí gente de 25 países de Medio Oriente, de Asia, bueno. Y me hice muy amigo de un pastor de Pakistán que me invitaba y bueno, un día me animé, oré fervientemente, no es un país fácil para ir, y pude ir y predicar ahí, fui de evangelista a Pakistán. ¡Qué tremendo! Así que una experiencia ¿Y cómo te impresionante. arreglaste con el idioma? Bueno, ahí yo hablé todo en inglés. Ajá. Y tuve un pastor que me hacía de traductor y me traducía al urdu. Uf. Así que, bueno, era pura fe porque no sabía si me estaba traduciendo todo lo que yo decía. Pero bueno, fue una bendición. Una experiencia increíble. Terrible, sí. Tremendo, sí, muy tremendo. fuerte. Y la verdad que sí, tenés toda la autoridad para hablar sobre el tema de liderazgo, porque seguir a Jesús no es fácil. No. No es fácil. Y como dice tu libro, esclavo de todos. Ujú. Y nos gustaría que nos charles un poquito por qué elegiste este título, como Ujú. dice en Mateo, ¿no? Si el que quiera ser el primero deberá Sea ser. esclavo de todos. Generalmente uno está más acostumbrado a otras versiones de la Biblia, dice la palabra, suele usar la palabra siervo. Nosotros creo yo que tenemos como una visión muy poética Ajá. de lo que la Biblia dice. Y si bien la Biblia tiene libros poéticos, muchas de las palabras usadas en la Biblia no tenían nada de poético. Seguro. Cuando Jesús le hablaba a sus discípulos, le hablaba sin pelos en la lengua. Ujú. Y mientras los discípulos andaban discutiendo a ver quién sería el primero, todos soñaban con sentarse en tronos y gobernar, Jesús les dijo, porque los escuchó hablando de esto, les dijo, el que quiera ser el primero en mi reino, sea esclavo de todos. Jesús constantemente decía, sean imitadores de mí. Después Pablo el apóstol lo iba a repetir, ¿no? Sí. Y Jesús dijo, ustedes me llaman Señor, y siendo Señor, yo me hice siervo. Es decir, yo me hice esclavo. Jesús se hizo esclavo de la humanidad, dio su vida por la humanidad con tal de salvarnos. Y Jesús dice, ustedes quieren ser el primero en mi reino, hagan lo mismo que yo. Sean esclavos, es decir, entréguense por otros, renuncien a sus propios intereses y busquen primero los intereses de los demás. Qué necesidad tan actual para este tiempo de cambiar nuestra perspectiva, ¿no es cierto? Cambiar nuestra mirada, de dejar de estar centrados en nosotros mismos, ver la necesidad del otro. No sé vos, Maxi, ¿cómo ves el liderazgo actual, tanto de la iglesia como a nivel mundial, ¿no? Pero Sí. más en América Latina, ¿no? La verdad yo creo que la iglesia es un mix de todo tipo de personalidades, de liderazgos.
Lo que suele pasar es que tal vez estos liderazgos que buscan autoglorificarse, por decirlo de alguna manera, suelen ser más visibles, digamos, es lo que más se nota. Claro. Y muchas veces lo que por ahí hasta nos avergüenza como hijos de Dios, ¿no? Y muchas veces este perfil que Jesús buscaba, este bajo perfil de personas que se entreguen por otros, hace que por ahí haya una cantidad incluso mayor de personas que están entregadas a un ministerio de real sacerdocio, que no se ve. Y sin embargo, bueno, yo creo que también hay liderazgos. Tenemos líderes que aún hoy permanecen porque han servido al Señor de todo corazón y han puesto al otro primero. Qué sé yo, podemos hablar de Anacondia y podemos hablar de tantos otros que han sido un faro para poder seguir, ¿no? Yo creo que a veces no nos tenemos que dejar engañar por las luces de personas que tal vez quieren llamar la atención o ponerse como primeros, y no olvidarnos que Dios siempre tiene un remanente que hace su voluntad. Seguro. Maxi, este tema es impresionante y me interesa muchísimo y quisiera que nos metiéramos mucho más adentro del libro, pero quédate conmigo, Okay. En el próximo bloque seguimos charlando y vos también que estás ahí mirando desde tu casa o la oficina o desde la app del celular, quédate porque hay muchísimo más de esto que es Libros con Vos. Hola, te quiero recomendar este libro, Supera un lugar de trabajo tóxico, del doctor Gary Chapman, Paul White y Harold Mayra. Este libro te va a ayudar a superar aquellos lugares tóxicos de trabajo. Si te maltratan en tu trabajo, te pagan mal, estás sufriendo, tenés un jefe inaguantable, te sentís agotado, bueno, este libro es para vos porque te va a cuidar en tu salud emocional y física. Te lo recomiendo. Conseguilo en tu librería amiga. En Hechos 14 se nos cuenta la historia de Pablo en Antioquía. Pablo el apóstol era un hombre que había tenido una experiencia profunda, un encuentro con el Dios vivo, con el Cristo resucitado en toda su gloria. Y dice que estaba predicando en Antioquía y cuando lo quisieron adorar como un Dios, él se indignó y les dijo, no, el verdadero Dios es el que yo vengo a predicar. Y dice que lo apedrearon y lo sacaron como muerto fuera de la ciudad. Pero al volver a meterlo en la ciudad, él volvió a predicar en medio de esa misma multitud. Y dice que animaba a sus discípulos diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. En Esclavo de Todos, yo estoy profundizando el estudio de la palabra para explicar por qué es necesario que pasemos por tantas tribulaciones. Te recomiendo leerlo. Espero que sea de bendición. Dios te bendiga. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Vos, hoy con un autor primerizo, que estamos debutando aquí en Libros con Vos, Maxi López Acebo, Esclavos de Todos, un verdadero liderazgo espiritual. ¿Cómo tiene que ser el líder de hoy en día, del siglo XXI? Creo que el líder del siglo XXI tiene que ser igual que el del siglo cero. Ajá. Tiene que ser de acuerdo al corazón de Dios. Un líder debería mostrar la esencia de Dios en cada uno de sus actos. Cuando Dios me muestra de escribir sobre esto, este libro empezó como un curso para líderes. Claro. Ni siquiera empezó pensado para ser libro. Dios me mostraba un pasaje en donde Pablo, como tantas veces, tiene que defender su ministerio y habla de las cosas que él tuvo que pasar para servir a Jesús. Y ahí en 2 Corintios 6, él hace como una descripción de todo lo que él pasó y habla de la esencia del líder. Él habla que
un líder tenía que tener pureza, ciencia, longanimidad. Él habla de que teníamos que estar llenos del Espíritu Santo, que tener un amor sincero. Yo creo que un líder debería tener esas cosas. ¿Y cómo se hace para formar esas cosas en nosotros? Porque uno lo puede ver como valores, ¿no? Como la sociedad te enseña valores, bueno, entonces sos íntegro, sos honesto, ¿no es cierto? Podés ser un buen líder, pero esto que vos estás contando va más allá de esos valores. Sí, la verdad, lamento decepcionar a la audiencia con esto que voy a decir, pero la única manera de llegar a lo que Dios quiere es a través de aflicciones y aún de muerte, dice la Biblia. Si el hombre no muere, el hombre y la mujer, ¿no? Digo, si el ser humano no muere a lo que trae cuando viene a Dios, es decir, no muere a su carne, no muere a su esencia pecaminosa y resucita en una nueva vida con Cristo, nunca va a llegar a ser lo que Dios quiere. No es cuestión de buenas intenciones. Y las aflicciones son ese proceso, ese horno, como lo llama la Biblia, ese horno de Dios en donde nos mete para quemar toda la hojarasca y para sacarnos brillantes después de haber pasado por ese horno. Entonces, la palabra nos habla de aflicciones necesarias. Dice que hay aflicciones que por ahí son simplemente, digamos, el resultado de nuestros propios errores. Y dice que si son el resultado de nuestros errores, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pedimos perdón y Dios nos restaura. Pero hay otras aflicciones que aún haciendo todo bien, por eso muchos cristianos se sorprenden de que están haciendo las cosas bien y le pasan todas, tienen un montón de problemas. No se sorprendan, dice la palabra, no se sorprendan por este fuego de prueba que les ha sobrevenido, dice Pedro, porque es necesario, necesitamos pasar por ese proceso, porque es la única forma en que Dios puede hacer morir nuestra carne, puede hacer morir esa esencia del ser humano que busca lo propio, lo suyo, y morir a eso implica que Cristo vaya formándose en nosotros y que el Espíritu Santo pueda empezar a tomar lugar. Y ahí es donde vemos que nace todo el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y empezamos a tener gozo, paciencia por los demás, templanza. De hecho, dice que la paciencia es el fruto de la prueba. Claro. Si yo no paso prueba, nunca voy a desarrollar paciencia. Entonces, mucha gente hace un esfuerzo en la carne, en sus propias fuerzas, por tratar de llegar al ideal de Dios, y eso no es así. A veces nosotros nos tenemos que esforzar en morir, en arrodillarnos, en buscar de Dios, en dejar todo a los pies de Dios, aún las cosas que más nos gustan, para que Él se forme en nosotros. Y Maxi, ¿qué espera Dios de nosotros como líderes, ¿no? ¿Cómo hacemos para agradar a Dios como líderes? Bueno, justamente lo que decía antes, ¿no? de Pablo, que decía en pureza, en ciencia, que ciencia, ahí explico en el libro, ciencia no es la ciencia humana. Pablo constantemente hace una diferencia entre la ciencia humana y la ciencia, que es la sabiduría de Dios, el conocimiento de las cosas de Dios. Dios busca que nosotros nos metamos en Él, que vivamos en Él y que podamos reflejar esa esencia. A menos que nosotros reflejemos su esencia, nosotros podemos hacer un montón de buenas obras, pero la Biblia llama a esas obras incluso trapos de inmundicia. Dice que la justicia del hombre para Dios son trapos de inmundicia, porque Él busca otra cosa. Él busca que su esencia se haga carne en nosotros, para que ahí sí podamos hacer las buenas obras que Él preparó para nosotros, para que caminemos por ellas. Qué tremendo. Me parece que tengo que empezar a estudiar de nuevo liderazgo. Maxi, ¿te quedás conmigo un ratito más? Que en el próximo bloque ya vamos para lo último de este programa interesantísimo. A mí me encanta escucharlo a Maxi porque siempre aprendo algo. Y ahora que tiene su libro, ya voy a ir corriendo a comprarlo. Vos sabés que podés comprarlo en las tiendas online de Libros con Vos, ahí en www.librosconvos.com. Adquirí tu ejemplar, comunicate con el autor, comunicate con la producción, porque no tiene desperdicio. Quédate ahí porque vamos a seguir charlando de este tema en esto que es Libros con Vos. Con Editorial Peniel queremos invitarlos a que vean el siguiente video, que es sobre mis últimas palabras. Es el último
libro de Billy Graham, que no es una biografía, sino que es su último mensaje. Él está vivo. Yo he dado mi vida no a un Cristo muerto, sino a un Cristo vivo. Y Él me ha dado una canción a cantar. Él me ha dado una bandera a seguir. Yo tengo razón de existir. Yo sé de dónde vengo. Yo sé por qué estoy aquí. Yo sé a dónde voy. ¿Y tú? Muchas veces pensamos que en nuestro liderazgo y en nuestro ministerio lo que nos va a fortalecer y lo que nos va a promover son las grandes proezas que hagamos en el poder de Dios. Pero la realidad es que es aquello que nosotros dejamos a los pies de la cruz, aquellos sueños que teníamos cuando vinimos al Señor puestos al pie de la cruz, que harán que nosotros seamos formados, no en grandes proezas, sino en nuestra muerte a la carne y nuestra resurrección en Cristo. En Esclavo de Todos profundizamos el estudio de por qué necesitamos morir a la carne y vivir esa vida del Espíritu, la que realmente nos va a transformar y nos va a llevar al cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios y de todo su propósito. Te animo a leerlo y a que sea de bendición para tu vida, tu ministerio y tu liderazgo. Bien, queridos amigos, llegamos al último bloque de este maravilloso programa aquí con Maxi López. Maxi, estábamos hablando sobre el carácter, sobre lo que Dios espera de nosotros. ¿Cuál sería tu recomendación para los líderes de hoy de la iglesia? Cuando uno se piensa a sí mismo como un esclavo, bueno, uno sabe que un esclavo, ¿qué hacía? Un esclavo escuchaba las órdenes de su dueño, de su amo, de su señor, y lo que le decía lo cumplía, digamos. El esclavo no podía ponerse a elucubrar, a ver qué le gustará. No. El esclavo escuchaba y hacía. Y la verdad que a mí me preocupa muchas veces escuchar a cristianos que no pueden escuchar a su Señor. No saben lo que Dios dice, entonces difícilmente vayan a poder cumplir las órdenes. Con esto no quiero decir, y lo explico en el libro, que uno sea un autómata que no tiene capacidad de decisión. Dios obviamente que se une a nosotros, nos guía y no nos borra la personalidad, sino que nos alienta a hacer lo que Él quiere con nuestra propia impronta. Pero necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. En el libro yo dedico párrafos a explicar de qué manera podemos escuchar la voz de Dios, de qué manera podemos pedirle a Dios que nos hable y cómo reconocer que Él nos habla. Porque mucha gente ni siquiera se pone a pensar eso. A veces piensan que es otro el que nos tiene que decir lo que Dios quiere decirnos. Entonces necesitan al pastor o al profeta. Y la realidad es que Dios nos quiere hablar personalmente. Y lo ha hecho con todos sus hijos. Uno lee la Biblia y Dios les hablaba. Y Dios no dejó de hablar. En tu experiencia, ¿no? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo haces vos para escuchar la voz de Dios? Bueno, creo yo que el primer proceso empieza en la oración. Hasta que uno no se somete en oración y le da tiempo a Dios, hasta que nos forma de tal manera que se abren los oídos, muchas veces uno no le da ese tiempo y ni siquiera lo espera. Yo oré muchísimo para que Dios me hable, porque yo sabía que Dios me podía hablar. Y entonces yo oré para que me hable de todas las maneras que Él quiera. Si me quería hablar de manera audible, si me quería hablar por sueños, y Dios lo ha hecho. O me habla a través de la palabra. De hecho, este libro surge de un retiro que yo tuve. Yo me tomé un día de retiro para estar con Él. Ajá. Y Dios me habló de este pasaje de Corintios 6, de 2 de Corintios 6, en donde Pablo habla de esto. Y me dijo, yo quiero que hables de esto. Yo quiero que le hables a los líderes de esto. Entonces, fíjate hasta qué punto es importante un día, un tiempo de oración con Dios, todo lo que puede hacer. Tremendo, es tremendo, porque gracias a que hiciste en obediencia ese retiro, nosotros hoy contamos con esta herramienta, Maxi, y es una bendición poder aprender
del verdadero significado del liderazgo cristiano, ¿no? Ujú. Así que es fundamental poder obedecer a la voz de Dios, obedecer al mandato, a lo que nos manda a hacer, ¿no? Ujú. Porque a veces hablamos de mandato como si Dios fuera un Dios castigador, dictador. un dictador, ¿no es cierto? Y Dios no, es un Dios de amor. claro. Dios se pone de nuestro lado y trabaja junto con nosotros. Dice que somos colaboradores de Dios, es decir, trabajamos juntos. Jesús trabajaba junto con sus discípulos y lo sigue haciendo. Maxi, sé que también lo vas a llevar por otras naciones, Ujú. ¿lo vas a traducir a otros idiomas? De hecho, yo ya lo tengo traducido en inglés y de hecho ya estuve dando cursos para líderes a través de Skype a Pakistán con este libro. O Así sea que está aprobado ya. así que el sueño, sí, por eso no pongo Maxi, pongo Max, Max. porque en Centroamérica, Norteamérica y en cualquier otro país, Max, digamos, es más fácil de identificar como un nombre que Maxi, Sí. o Maximiliano, que es muy Es que complicado, los no lo pueden latinos pronunciar. Hacemos todo diminutivo, Max, Sí. todo más cariñoso. Pero bueno, por eso ya pensé en poner ese nombre de autor como Max. Muy bien. Y sí, la idea es esa, y bueno, nos estaremos viendo en Expolit. Claro que sí, qué lindo. Qué bueno que podés viajar a Expolit. Vamos a contarle a la gente un poquito de Ok. qué se trata Expolit. Expolit es la exposición de literatura más grande de toda América Latina y se realiza en Miami todos los años y varios autores viajan con nosotros. Así que si vos sos un autor independiente y querés viajar, comunícate con nosotros a la producción y te vamos a dar todas las indicaciones, así como Maxi se preparó, se animó y ya está listo, ¿no? ¿Ya tenés la visa? Ya tengo todo. Qué lindo. Bueno, entonces nos vamos para Expolit. Nos vamos a Expolit. Qué lindo, Maxi. Bueno, la verdad, quiero hacerte un presente sencillo pero poderoso de una gentileza de Gran Charov, Impresores Gran Charov, Qué para bueno. que escribas otro libro, Maxi. Bueno, sí, este es el primero, pero vienen más. Yo creo que Dios te ha dado Y es muchísimo y tenés para dar mucho. Así que te comprometemos a la promesa de escribir otro libro. Bueno, promesa, ya cumpliremos la promesa. Qué lindo, gracias Maxi, gracias por haber venido Gracias a vos, aquí Silvia. a Libros con Vos y gracias a vos también que nos seguís en cada programa, en cada semana, en esto que es Libros con Vos. Bien, queridos amigos, llegamos al final de este precioso programa. Creo que tanto yo como vos hoy aprendimos una lección y aprendimos algo más sobre el liderazgo de Jesucristo. ¿Cómo quiere Dios que sea nuestro carácter como líderes? ¿Cómo tenemos que hacer para obedecerlo, para escuchar su voz y para poder seguirlo? Como siempre te decimos, conseguí estos libros en nuestra tienda online de www.librosconvos.com y llévate este material. Y si no es para vos, sembralo en alguien que lo necesite, porque de verdad todos necesitamos aprender del verdadero liderazgo de Jesús. Así que te invito a que te quedes ahí para ver nuestro próximo programa de Libros con Vos. ¡Chao! Tulips and his daisies, your favorite flowers lately. You think that I ain't listening, but you know I do. With your tulips on me, baby, my head starts getting daisy. Don't give me a flower, what I want is you. It happened on the day you put your hand in mine.